Hola, bienvenidos a Pragin Technologies. Mi nombre es Cristina Carrasco. Esta es la parte 8, arreglos en C#. En esta lección veremos qué son los arreglos y cuáles son las ventajas y desventajas de usar arreglos. Veamos un ejemplo. Ahora, si creo una variable de tipo entero int i igual a 10, solo puedo almacenar un entero. Entonces, si quiero almacenar más de un valor entero en esta variable i, no es posible. Aquí es donde entran los arreglos a solucionar este problema. Si queremos almacenar un grupo de datos con tipos de datos similares en una sola variable, podemos hacer uso de los arreglos. Por ejemplo, digamos que quiero almacenar una colección de números pares. Para hacer eso, puedo crear un arreglo de enteros y almacenar mis números pares. Veamos cómo crear un arreglo. Así que, por ejemplo, quiero almacenar 3 números pares. Y como ya sabemos, los números pares son enteros. Así que puedo crear un arreglo de enteros con una longitud o tamaño de 3, porque solo voy a almacenar 3 valores. Así que vamos a ver cómo crear un arreglo de enteros. Ahora, para crear un arreglo de enteros, como vemos aquí, int igual a 10, este es el tipo de dato int y este es el valor que se le asigna, 10. Entonces, para crear el arreglo de enteros debemos poner corchetes después de int. Con esto ya indicamos que esta variable es un arreglo. Estos corchetes indican que vamos a crear un arreglo. Vamos a ponerle un nombre significativo al arreglo, por ejemplo, números pares. Y sabemos que queremos crear un arreglo. Este es el tipo int y estos corchetes indican que es un arreglo. Un arreglo es un grupo de tipos de datos similares, en este caso un grupo de enteros. ¿Cuántos enteros queremos almacenar? 1, 2, 5, 10, etc. Así que tenemos que especificar el tamaño, la longitud, y para hacerlo utilizamos la palabra reservada new y después el tipo de dato int, y aquí entre corchetes ponemos el tamaño del arreglo. En este caso queremos crear un arreglo y que va a almacenar 3 números, entonces agregamos el número 3 y con esto ya se define el arreglo de tipo int con una longitud de 3. En este caso lo que quiero es crear un arreglo de enteros y almacenar 3 números. Entonces, ¿cómo almaceno estos 3 números? Los arreglos están basados en índices enteros empezando desde 0, así que el primer arreglo se encuentra en la posición 0. Para asignarle valor al primer arreglo tendremos que agregar el número de la variable, números pares, y luego entre corchetes el primer índice. Como empiezan en 0, va a ser el número 1, la posición 1, va a ser el índice 0. Y aquí agregamos el primer número par, que es 0. Y para agregar el siguiente número par en la posición 1, números pares, entonces el segundo número par estará en la posición 1 y es el número 2, el que sigue. E igual hacemos lo mismo para almacenar el tercer número par, el cual será almacenado en la posición 2, números pares, posición 2, que es el tercer número par, igual a 4. Y digamos, por ejemplo, que quiero imprimir el segundo número par. Pues para eso tengo que poner console.writeLine y aquí voy a mostrar un mensaje, segundo número par, y este se encuentra en la variable de números pares en la posición 1, porque recordemos que los arreglos empiezan en 0, entonces el 0 tendrá el primer número par y el índice 1 tendrá el segundo número par. Así que si corremos el programa, se verá en pantalla el segundo número par que está almacenado en la posición 1, que es este, si lo vemos aquí. Segundo número par 2 es este, que está almacenado en la posición 1. Este es un ejemplo muy simple de un arreglo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar arreglos? Obviamente un arreglo es una colección de tipos de datos similares, así que si quieres almacenar un grupo de tipos de datos similares, puedes hacer uso de arreglos. Pueden ser enteros, float, doublets, string, cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si quieres almacenar los nombres de tus amigos, un grupo de nombres de amigos, puedes hacer uso de un arreglo de string. ¿Cuál es la ventaja de usar arreglos? La ventaja es que son fuertemente tipados, lo cual significa que si el arreglo es de tipo entero, solo puede almacenar enteros. Y si tratamos, por ejemplo, de almacenar otro tipo de dato, digamos que accidentalmente aquí guardo un string en lugar de un número, tratamos de almacenar un string, como por ejemplo, hola. Sabemos que este valor es de tipo string, pero este arreglo es de tipo int y podemos ver
este valor marcado como rojo indicando que hay un error. Si vemos el mensaje del error, dice que no se puede convertir implícitamente del tipo string en int, porque sabemos que números pares es un arreglo de entero. Los arreglos son fuertemente tipados, no permiten violaciones de tipos de datos, es decir, si definimos que una variable es de tipo int, no podemos asignarle valores string. El hecho de que los arreglos sean fuertemente tipados es un muy buen beneficio y nos daremos cuenta de estas ventajas más adelante cuando estemos comparando arreglos con otras colecciones de datos disponibles aquí en .NET. Hasta entonces no se preocupen por esto, solo hay que tener en mente que los arreglos son fuertemente tipados y esta es una de sus ventajas sobre otras colecciones de datos. Bien, ¿y cuáles son las desventajas de utilizar arreglos? La primera desventaja es que una vez que inicializamos el arreglo ya no le podemos cambiar el tamaño. Por ejemplo, en este caso el tamaño de este arreglo es 3, así que si intento almacenar un cuarto valor en la posición 3, por ejemplo, números pares, posición 3, e intento almacenar un cuarto valor, si compilamos no habrá ningún error al momento de compilar, pero en realidad tendremos un error en runtime. Y obviamente es un índice fuera de los límites o index out of range exception. Esto nos está indicando que intentamos almacenar un valor fuera del tamaño del arreglo. El arreglo solo puede tener 3 elementos y estamos intentando agregar un cuarto elemento. Y esto no es posible debido a que no tenemos la posición 3, la cual representa el cuarto elemento porque a los arreglos inician en la posición 0. Entonces el índice queda fuera del tamaño del arreglo, lo cual tiene sentido debido a que es un arreglo de 3 elementos y queremos almacenar 4 elementos. Y esto prueba que una vez que el tamaño del arreglo es especificado ya no podemos añadir más elementos o cambiar ese tamaño. El tamaño de un arreglo en C# es fijo, una vez definido no se puede cambiar. Esto significa que los arreglos no pueden aumentar de tamaño y es una de sus desventajas. En .NET tenemos otras colecciones de clases como list, tablas hash, etc., las cuales pueden aumentar su tamaño automáticamente. Estaremos hablando de estas más adelante cuando lleguemos al tema de cada una. Hasta entonces no hay que preocuparnos por estas colecciones. Una desventaja es que los arreglos no pueden aumentar su tamaño una vez inicializados. Y otra desventaja es que dependen de índices para almacenar u obtener valores del arreglo. No hay otra manera de almacenar u obtener los valores. Pero si estuviéramos utilizando colecciones de clases, en estas es muy fácil almacenar u obtener sus elementos. No tenemos que depender del índice o de la posición donde se almacenó. Estaremos hablando de esto cuando veamos el tema de colecciones de clases en .NET. Por ahora hay que entender que la única manera de almacenar u obtener valores de un arreglo es por su índice. Por ejemplo, digamos que por error yo intento retornar un elemento y en lugar de escribir 1 escribo 10 y si compilo la solución no hay ningún error de compilación, pero cuando ejecuto la aplicación tendré un error de runtime, índice fuera del rango, porque la posición 10 no existe para este arreglo. Y el error pasa porque tengo que utilizar los índices y por eso es que esta es una de sus desventajas. Los arreglos son muy buenos porque son fuertemente tipados, pero una vez que defines un arreglo para que almacene un tipo de dato determinado ya no puedes almacenar otro tipo de dato en ese arreglo, y esta es la mayor desventaja de los arreglos. Las desventajas son que una vez que defines el tamaño ya no se puede cambiar, y la otra desventaja es que la única forma de asignarle un valor a un arreglo o de consultar los valores almacenados es utilizando el número de índice, el cual puede causarnos errores y algo complicado de usar. Y por otro lado, si utilizamos algunas de las colecciones de clases que están disponibles en .NET, estas ya contienen algunos métodos que nos facilitan almacenar y obtener los elementos de estas colecciones, de las cuales hablaremos más adelante. La mayoría del tiempo en .NET, si necesitamos almacenar un grupo de elementos que son de tipo de datos similares, estaremos utilizando los generics, los cuales veremos más adelante. Así que hasta este punto lo que debemos entender es que un arreglo es una colección de tipos de datos similares. Hay ventajas de utilizar arreglos, las cuales que son fuertemente tipados, y desventajas que no pueden crecer en tamaño automáticamente como otras colecciones de datos. Y la otra desventaja es que dependen del índice para almacenar u obtener sus valores. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video y recuerden, para recursos adicionales, por favor revisen la página pragintech.com. Te deseo que tengas un excelente día.